Por sus noticias, no se olvide dónde puede sintonizarnos. Estamos en el canal 3, en Vez Cable, canal 1, Win TV. Y también puede escucharnos de donde usted se encuentre, en 106.7 en Radio Fama. Y también en nuestras multiplataformas, Facebook, Twitter, YouTube. Ahí estamos, déjenos su opinión. Ahora, estamos en nuestra mesa central con el ingeniero César Gutiérrez, experto en temas hidrocarburos, expresidente de Petroperú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación. Y es que desde 2011 los peruanos estamos pagando combustibles más caros. ¿Por qué estamos pagando un combustible más caro, señor Gutiérrez? Cuéntenos. Hasta el 2011 y desde el 2004, durante 7 años, funcionó para todos los combustibles un fondo que se llamaba Fondo de Estabilización de Combustible. Si el combustible subía, el fondo le indicaba al productor, en este caso las dos refinerías que existen en el Perú, Talar y La Pampilla, igual que las que existen en Iquitos y en Bagua, en Conchán también, le decía, no incrementes el precio. Si el precio debe ser, por ejemplo, 12, cobra 10. Y los 2 que faltan te lo voy a anotar en una cuenta. Te debo, le decía el Estado. Yeah. Si el precio bajaba, por ejemplo, si hoy día debe ser 12 y bajaba a 8, le decía, no bajes, estás a 10 y vas recuperando los 2 soles que antes yo anoté. Eso se llama el Fondo de Estabilización. Lo que ocurrió es que los precios comenzaron a subir y sin descender, y el Estado tuvo que poner dinero de su cuenta. Entonces, a partir del 2011, prácticamente se fueron sacando los combustibles del fondo y se fue sincerando. Pero a la par ocurrió algo, que las refinerías, tanto Talara, de Petroperú, como La Pampilla, del Grupo Rexol, están en procesos de inversión. Eso por esa inversión, en el caso de La Pampilla y Rexol, fue cerca de 700 millones de dólares y Petroperú 4.000 millones, 5.000 millones de dólares. Entonces han internalizado en el precio la recuperación de esas inversiones. Y lo que ha ocurrido ahora es que en promedio, en las gasolinas y el diésel, el precio del local es casi 15% lo que correspondería si alguien importa en condiciones competitivas y vende. Estamos pagando gasolinas y diésel 15% más caro de lo que deberíamos. Entonces estaríamos pagando un combustible más alto por el proyecto. Así es, por el de Rexol, que ya lo culminaron y lo inauguraron, gastaron 700, y por lo de Petro, que está en ejecución, que ven 5.000, y la Contraloría, y que la Contraloría dice, muy probable que cueste mucho más. ¿Y este proyecto de modernización de la refinería en qué consiste exactamente? Bueno, en primer lugar, en ampliar la capacidad de producción casi en 50% respecto al actual, de 60.000 a 90.000, 95.000 barriles diarios de producción. Y luego que el combustible tenga menor contenido de azufre. Hoy día el contenido de azufre que si produjesen sería de 3.000 partes por millón y esto obliga a 50 partes por millón, que fue una ley del 2005. Pero adicionalmente lo que está haciendo Petroperú es una modernización que significa utilizo crudos de menos calidad para sacar un combustible de la misma calidad de ahora o mejor, y eso significa inversión. El problema es que la inversión se le ha desbocado, o sea, esto se estimaba cuando empieza el proyecto del 2008 que iba a costar 1.300 con un margen de error de hasta 100%, es decir, podría llegar a 2.600 y ahorita vamos en 5.000. Y la probabilidad que se incremente es altísima. ¿Cuánto más? Probablemente puede ser 600 o 700 más, o sea, podría terminar en 5.600, 5.700 millones de dólares, lo cual inclusive la pregunta es, ¿vale la pena haber hecho todo esto? Y yo pienso que no, porque yo creo que más rentable hubiera sido importar combustibles, que el Estado fuera un facilitador digamos, vía concesiones de los almacenamientos, y que las empresas que importan en competencia podrían ofrecer un combustible mucho más barato. Y justo iba por ese tema, porque hace unos días la Contraloría evidenció unos retrasos en este proyecto, ¿no? ¿Cómo ve estos retrasos usted? Y un poco explicar el retraso, ¿no? O sea, la parte de la modernización tiene una parte refinera, que es donde entra el petróleo crudo y sale combustibles. Eso se llama la parte refinera. Pero para que eso funcione necesitas vapor, electricidad, agua, hidrógeno, que eso se llama servicios auxiliares. ¿Qué ocurre? La parte refinera está prácticamente concluida. Y la parte de los servicios auxiliares recién se ha iniciado este año y se estima que termine en el 2020. Entonces, el que ha construido la parte refinera no es el mismo que está haciendo los servicios auxiliares y le ha dicho el que está terminando la parte refinera, yo voy a esperar 2 años que termine el otro. Y el mantenimiento, eso acá genera una cuenta. Sí, y esa cuenta, ¿quién me la paga? El constructor de la parte refinera estima que eso va a costar como 300 millones de dólares por esperarlos y mantenerlos. Pero aparte, en todo el proceso refinero que se empieza en el 2010 hasta la fecha, ha habido 19 meses de atraso. El día de atraso, según la propia Contraloría y declaración de Petroperú, es 1.25 millones de dólares por día. Entonces, si multiplicas eso
por los 19 meses de atraso estamos hablando de más de 600 millones de dólares. Petroperú inicialmente dijo, yo me hago responsable de 5 meses de atraso a los 19. Y hay una discrepancia, porque Técnicas Reunidas, que es el contratista principal de la parte refinera, dice, no, yo no tengo ninguna responsabilidad de los 19 meses de atraso. Entonces, lo que está notando la Contraloría es los atrasos habidos antes del inicio del proceso de auxiliares, ya generan 19 meses de atraso a razón de 1.25 millones de dólares por día. Y ahora, el esperar que el que ha hecho la parte refinera se empate con los servicios auxiliares, genera como 300 millones de dólares más por mantenimiento. Por eso decía yo, no menos de 600 millones de dólares adicionales podría ocurrir al cierre de todo este proceso, que se estima que es diciembre del 2020. Por lo ocurrido, mi impresión es que este gobierno no llegue a inaugurarlo. No lo va a llegar a inaugurar, no. Entonces. Hay retrasos que no van a llegar a inaugurar. Y los costos, todos estos sobrecostos, van a terminar pagándolos el siguiente gobierno. Wow. Ok. Ahora, si volvemos a hablar del tema del alza de combustible, sé que hay una discrepancia con Sinermin y Petroperú por esto, es de que están haciendo una buena labor. Sí, ese es un buen tema, ¿no? Porque la pregunta es, cuando yo he afirmado que el combustible que se vende en el mercado local, tanto por Petroperú como Refinería La Pampilla, es 15% más arriba que el importado, la pregunta es, ¿de dónde salen esos números? Y esos números salen de una publicación semanal de Sinermin que se llama Los Precios de Referencia. Petroperú y Refinería La Pampilla discrepan de esos números y han empezado a elaborar sus propios números, que los publica semanalmente el portal de la Sociedad Minera y Petróleo. Y dicen ellos, no es que esté más caro, sino que tú estás calculando mal. El tema de fondo es que la responsabilidad de esa publicación de estatal, que es Sinermin, es una responsabilidad compartida con el Ministerio de Energía y Minas. Y este tema es recurrente ya desde el año 2011. Entonces, ¿cómo hasta el momento ni Sinermin ni el Ministerio de Energía y Minas salen a responder? A decir, yo me ratifico que lo que calculo es lo correcto, que lo vengo haciendo cada semana, si ustedes no tienen la razón. ¿Por qué no cree que no lo hacen? Por temor, porque no quieren enfrentarse. Y yo lo que ponía en una analogía, una publicación oficial es, por ejemplo, la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva. Yo no imaginaría que la Asociación de Bancos equivalente a la Sociedad Minera y Petróleo, en el caso de bancos, salga ya una estadística aparte y diga, el precio de referencia que calcula el BCR está mal, esto está bien. Eso no ocurriría, porque sencillamente lo desautorizaría el Banco Central de Reserva, porque tiene firmeza, porque sabe defender sus principios. Pero acá no, pues acá se genera una confusión. Por un lado dicen que el precio es el apropiado y por otro lado la versión estatal dice que el precio está sobrecargado en 15%. Eso hay que dilucidarlo. La responsabilidad de Sinermin del Ministerio de Energía y Minas es compartida y hay que invocar a que esto de una vez por todas se dé por término. Llevamos 7 años de discusión sobre ese tema. ¿Y eso afecta a nosotros, los que consumimos? Porque desorienta completamente. Por los precios, claro. No sabemos cuál. Pero ¿qué va a ocurrir? Que el mercado va a sincerar lo que está ocurriendo. Primax, que es una empresa que se ha internacionalizado, que ha comprado estaciones de servicio de un competidor importante que era PEXA, ellos tienen la facilidad de importar y van a importar si el precio no les es apropiado. Es más, lo que era PEXA se ha quedado con un almacenamiento en construcción muy importante en Mollendo, que lo está desarrollando. Eso va a dar pie a que aparezcan otros importadores. Y lo que vamos a hacer es una guerra de importadores y un buen bienvenido de precios, que las refinerías que hoy día tienen casi el mercado monopolizado por falta de almacenamiento, que ya va a haber, van a tener un precio que no van a poder competir con los importadores. Y el que va a sincerar el precio van a ser los importadores. Eso ocurrirá en un par de años, no más, porque el almacenamiento que está haciéndose en hilo está en plena construcción. Ok. Ahora, vamos a cambiar un poco del tema. ¿Qué opina de la adquisición del biodiesel que usted señaló? Que hubo ahí no es transparente, ¿no? Sí, no, o sea, yo lo que he venido diciendo es la compra de hidrocarburos por parte de Petroperú, y cuando hablo de hidrocarburos hablo de petróleo crudo, hablo de diésel, hablo de condensados, hablo de etanol y hablo de biodiesel. La compra de todos esos hidrocarburos son 3.000 millones de dólares al año, que es 1.5 del PBI. Y lo que yo digo es, la forma que ustedes compran es absolutamente en secretismo. Lo ha afirmado y lo he reafirmado ante una nota de prensa de Petro que yo le he respondido. Y le decía, de los 5 productos vamos a empezar con el más pequeño, que es el caso del biodiesel, que son 164 millones de dólares al año. Y yo le preguntaba, los concursos, ¿cómo los realizan? Y me contesta Petroperú, por invitación. Y me dicen,
y me dicen, hay 50 empresas internacionales inscritas, pero participan 5. Y yo me pregunto, oiga, ¿las empresas internacionales, que un mercado de 164 millones de euros, no le interesa? ¿O es que el proceso lo maneja de tal manera que los desanimas? ¿Por qué no publicas la convocatoria en tu portal? Yo entiendo que cualquier empresa no puede participar y precalificados. Y públicalo, el público se enterará. ¿O es que estás invitando siempre a 5 y no 50? Eso no me lo han respondido. Entonces, otra cosa que yo decía es, viene el proceso, entrega una oferta y a los 3 días viene la respuesta. ¿Hay notario público al momento de la recepción de ofertas por mail? Me dicen que sí. Entonces yo le he requerido, publique la relación de notarios públicos que han dado fe de esos precios, porque tenemos una serie de cosas que preguntarle. Por ejemplo, que en los 2 últimos años prácticamente una sola empresa ha monopolizado la venta. Entonces, ¿se dirigiendo a dedo? Eso es lo que las señales que dan, es que hay algo raro que una sola empresa gane. Entonces, ellos me responden, sí, pero le hemos dado espacio al productor local, el cual puede abastecer el 35% del mercado. Y le digo, no es cierto. Si usted suma las capacidades de producción de los productores locales, para los cuales no pido ningún privilegio, sino simplemente que compitan, ellos pueden abastecer el 100% del mercado local, no solo de Petroperú, sino de La Pampilla. Entonces mienten y por otro lado es que el productor local lo que se le ha comprado en el 2017 es el 4% del volumen total y en el año 2018 el 7%. Y todo el resto una sola empresa ha vendido. Entonces genera suspicacias y ya a mi reafirmación de lo que vengo diciendo ya no ha habido respuesta, porque creo que no tienen la respuesta. Y lo que invoco es, oiga, la Contraloría tiene una oficina de control institucional. ¿A usted no le parece raro que participen 5 de 50 siempre, que según su propia manifestación? ¿No le parece raro que siempre el biodiesel importado siempre gane uno solo? O sea, ¿cuál es el rol de la Contraloría? O sea, no se dan cuenta, no investigan, y son el 1.5 del PBI se compra allí, no solamente por el biodiesel, sino otros combustibles, que siguen la misma suerte. Wow. Bueno, para cerrar el tema de este proyecto de refinería, que está con retrasos, que nos va a costar mucho dinero, ¿qué políticas de acción debería emprender el gobierno para...? Bueno, primero hay que sincerar, o sea, ya la construcción está en marcha, hay una deuda muy elevada, cerca de 4.000 millones de dólares que está asumiendo Petroperú, que si no puede pagar, esperan los financistas que el Estado lo cubra, eso es lo que esperan, a pesar que no hay garantía soberana. Lo primero es sincerar, o sea, decir... La Contraloría tiene una versión de cuánto es lo que costarían los retrasos. Sinceren en cuánto cuestan los retrasos. Díganos cuál es la cifra y después pensaremos qué hacer. Hay que terminarlo, perfecto. Pero luego, ¿se va a poder pagar o no la deuda? Y si se puede pagar la deuda, ¿con qué precio de combustible no han proyectado pagarlo? ¿Con el precio de importación? ¿Con algo más que ustedes estiman? ¿A qué estaremos condenados los próximos 15 años o 20 que son la deuda? Eso es lo que se le pediría a este gobierno, que no lo está tomando en cuenta. O sea, estamos llenos de noticias de carácter judicial, pero no estamos discutiendo esos temas de fondo que implican mucho dinero. Okay. Ahora vamos a ir con un tema, vamos a mostrar un pantallazo, Kevin, si lo tenemos. Sí, es que el Diario Expreso sacó esta portada el día de ayer. Brasileños de Odebrecht con llegada a la presidencia de Humala. Se sacaron la tinca, dice. Costo del gasoducto sur se fijó en 1.330 millones y subió a 7.328 millones. Para beneficiar a empresa brasileña, PPK logró un aumento de capital en Petroperú S.A. hasta el monto de 1.000 millones para el etano. ¿Qué opinión nos da al respecto? Mire, es muy breve porque es un tema complicado. El proyecto de los gasoductos empieza en el 2008. Aparece un consorcio que era el 90% capital americano, un fondo de inversión, 10% de brecha. En ese momento, la forma que obtienen la concesión es por una modalidad que se llama solicitud de parte. Yo quiero, tú me das, pero el Estado no te va a dar ninguna facilidad. Y dicen, el Estado en esas circunstancias pregunta, ¿cuánto cuesta? Porque el 5% de lo que cuesta va a haber una carta fianza. Tengo incentivos para declarar lo mínimo posible, declaran 1.300. 1.300 nunca era real. ¿Por qué? Porque el 5% de 1.300 era 65 millones y establece una carta de 65 millones de dólares que hoy día hay una gran discusión y está en la Comisión de Lavajato, en el informe, indicando cómo es que le devolvieron esa fianza cuando no cumplieron, ¿no? Entonces, en el camino, estos que habían pedido la concesión por solicitud de parte del consorcio Kuntur fueron sincerando el precio, de tal manera que entre el 2008 y el 2012 el precio costaba 5.000 millones. Y no es una especulación,
usted puede ver en la página web de COFIDE del año 2012 que la carta del presidente habla de COFIDE, habla de 5.000 millones y COFIDE va a ser uno de los financistas. Justamente se saca una ley en el Congreso en la cual se decide aumentar el capital a Petroperú por 300 millones de dólares para que financie el gasoducto cuando no tiene nada que ver. Esos son los 1.000 millones que refiere Expreso, que lo ha convertido en solo los 350, 300 millones de dólares. Ese proceso aborta porque sencillamente quería el concesionario que el dinero lo pusiera el Estado en calidad de préstamo. Es decir, viene un privado y el Estado actuaba de banco. Okay. Abortó, hicieron un nuevo esquema, y el nuevo esquema es lo que se llama hoy día el gasoducto surperuano. Con eso se licita y sale en la licitación los 7.000 millones. De los 7.000 millones, 4.500 es construcción y 2.800, o la cifra no es 7.000 exactos, sino 7.300, 2.800 eran costo de operación y mantenimiento de 30 años. Y yo lo que he dicho es, los costos de operación y mantenimiento de 30 años tienen una forma de cálculo con una variable que se llama tasa de descuento. Y la variable de tasa de descuento es una variable que tiene una visión del año 1992, cuando el Perú era inelegible, cuando el Perú no tenía ni un grado de inversión. Si se revalora esa variable al 2014, que es cuando se otorga esto, esa tasa de descuento que hoy día se calcula en 12 o se calcula en 12 sería 8. ¿Qué significaría eso? Un 30% de descuento en los costos de operación y mantenimiento de 30 años, que significaría 840 millones de dólares menos. Y eso de ahí no se ha querido ver. Es más, hoy día se siguen lanzando proyectos vía preinversión con tasa de descuento de 12. Y la ley es bien clara desde el año 92. En la medida que el riesgo país mejore, usted va a ir bajando esa tasa de descuento 2% por cada vez. Por lo menos deberíamos estar en 8 y en el caso del gasoducto significaría 840 millones de dólares menos de lo que costó. Okay. Bueno, estuvo con nosotros el ingeniero César Gutiérrez, experto en temas de hidrocarburos y es presidente de Petroperú. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Felices fiestas para usted también. ¿Sí? Ahora,